Estamos en la parte 2 de este mensaje que ha sido un poco controversial. Amén. Estamos haciendo un estudio de la segunda venida de Cristo. Hablamos la primera vez que nuestra fe se divide básicamente en dos grandes eventos. Amén. El primero, llamado la primera venida de Cristo, ya sucedió. Y habían 300 profecías de esa venida y nadie logró detectar esas. Los expertos, los religiosos de su tiempo, vieron a Jesús pasar y no lograron discernir lo que la palabra decía con respecto a la venida. Ellos esperaban que esa palabra se cumpliera de la forma en que ellos en su forma creían que es. Amén. Y el segundo gran evento de nuestra fe, ese primer gran evento lo cambió todo. Somos salvos a través de su Hijo. Él vino, murió, resucitó. Y hay un segundo evento de nuestra fe, amén, que es su segunda venida. Es la razón por la cual venimos acá a la iglesia. Es la razón por la cual vivimos. Es la razón por la cual testificamos. Es la razón por la cual dice la palabra que la iglesia canta: ven, Señor Jesús. Debería ser el deseo de nuestro corazón, es volverlo a ver. Amén. Y esa segunda venida, igual hay mucha palabra que describe esa segunda venida, y creo que igual que la primera, hemos no entendido lo que la palabra dice con respecto a ella. Y quiero ser bien honesto, sé que es controversial, sé que molesta a algunos, pero antes de seguir quiero recordarles una regla, amén. Todo lo que yo le diga, vaya y estúdielo en su casa. Estúdielo, y si algo no parece, si algo no es como yo lo digo, dígamelo, amén. Yo soy una persona abierta, quiero ser humilde, no lo conozco todo. Es más, cuando yo voy delante del Señor, yo hago como que no conozco nada, amén. Pero estúdielo. Medítelo bien. Y algunas de las cosas que vamos a enseñar causan controversia, puede que ofendan porque no es lo que la mayoría de la iglesia piensa, pero lo que muchos hacen es que cuando algo ofende, van y ponen en YouTube un video de alguien que sí predica lo que tú quieres escuchar. Amén. Y si esa persona lo dice, y porque esa persona es de renombre o esa persona es famosa, tiene automáticamente más peso y le crees. Y yo quiero decirte que eso está equivocado. Así como vas a ir a meditar lo que yo te enseño, también medita lo que ellos enseñan. Y que la palabra del Señor te muestre lo que es la verdad. Y yo creo, hermano, que a veces codificamos la palabra de una forma donde, hermano, a veces hay doctrinas que me las explican a mí, y pues yo me considero que he estudiado la palabra ya por 15 años y me la explica y yo quedo en el aire. Codificamos la palabra de una forma, hermano, que ni Pablo ni Pedro lo hubieran podido entender jamás, ¿sí? Y yo soy de los que creo que la palabra es muy sencilla de entender, hermano, que la palabra, al leerla, al estudiarla, al hacernos expertos en la palabra por sí sola nos habla, y no es necesario un código de codificación de la FBI, de la CIA y de un doctorado para poder entender las cosas que la palabra nos enseña. Y entonces queremos hablarte de esa segunda venida. La iglesia en general, la iglesia de Cristo que a nosotros amamos, toda desde la más izquierda a la más derecha, desde la más antigua a la más nueva, amamos a nuestros hermanos en Cristo, pero 90% de esa iglesia defiende una postura que se llama teológicamente el rapto de Cristo pretribulación, lo que significa que la palabra que dicen, ellos muestran a través de la palabra que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación, ¿sí? Y que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y luego hay una segunda doctrina, hay muchas doctrinas, pero las dos más grandes. La segunda doctrina es que Cristo viene por su iglesia, amén, claro que sí, pero viene al final de la tribulación. Y nosotros queremos defender esta segunda y mostrarte qué dice la palabra al respecto y por qué creemos que la primera es equivocada. Ahora, normalmente como pastor y como iglesia, no me gusta el conflicto y no me gusta la argumentación de doctrinas, porque creo que las doctrinas al final se hace legalismo y se hace religión. Pero la razón por la cual para nosotros ha sido importante enseñarle a la iglesia esto es porque nos han enseñado que el amor de Dios, y Él dice, nos ama y no nos va a permitir que nunca nos pase nada malo. Y ese evangelio no es el evangelio, amén. Le daba yo el ejemplo, Pedro, Pablo, los apóstoles, 11 de ellos murieron mártires. ¿Acaso no los amó el Señor? La palabra
palabra más bien nos llama que te matarán y te odiarán a causa de nosotros. Amén. La palabra sí, Él nos bendice. Claro que sí, yo soy creyente de la bendición de Dios en mi vida, pero mi relación con Él y mi fe en Él no está supuesta a si yo estoy bendecido o no estoy bendecido. Si Él me bendice, lo adoraré. Si Él no me bendice, lo adoraré. Si todo me va bien y todo me sale bien y todo me prospera, yo le adoraré. Pero cuando las cosas no me salen bien y no me salen lo que yo quería y no me dieron el trabajo que yo quería, igual le adoraremos, porque nuestra deseo y nuestra fe no está en lo que pasa en este mundo. Nuestra esperanza está en lo que viene después. Y hablábamos de esto en la primera semana. Por tiempo no voy a poder darles un gran resumen, pero Mateo 24 Jesús empieza este tema. Él empieza diciendo algo que no tiene nada que ver con su venida. Él habla del templo y en la palabra dice que él profetiza que este templo que él estaba ahí iba a ser destruido. Y dicho y hecho, unos alrededor de 35 a 40 años luego después de que él lo dijo, el templo fue destruido. Esto no es bíblico, esto es histórico. Amén. Esto está en los libros de historia. En el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido y Israel dejó de ser una nación en ese momento y fueron dispersados. Y hasta en el año 1948 Israel regresa de nuevo y se reconoce a Israel como nación. Él profetiza eso, pero luego los discípulos le hacen una pregunta y en la pregunta le dan la apertura a Cristo para empezar a hablar de su segunda venida. Y le dicen: Cristo, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. Y él se dedica la primera parte de Mateo 24 a hablar de esa profecía. Pero luego le dice: ¿cuándo sabremos de la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de la era? Y en ese momento él empieza a explicar lo que yo entiendo como un índice para entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es literalmente ese libro profético que Dios le enseña a Juan para mostrarnos lo que está por venir, ¿sí? Y Mateo 24, que son las palabras de nuestro Cristo, es el índice, como cuando usted va a leer un libro. Y en el libro dice parte 1, parte 2, parte 3, capítulo 4. Ese es el índice para poder entender el libro de Apocalipsis. Y en ese índice, Él nos habla de dos cosas. La primera, lo vimos la semana pasada, habla de un tiempo de tribulación y luego hace una subida de nivel y dice una gran tribulación. Primero habla de tribulación, ¿sí? Y luego habla de una gran tribulación. Y en la tribulación dice: hermanos, los perseguirán, los matarán a causa mía, los odiarán, el corazón de muchos se enfriará, habrá falsos profetas. ¿Cuánto han conocido? Pareciera que los falsos profetas son más que los profetas verdaderos, amén. Habrán falsos cristos y dirán que si miran a Cristo por aquí, no vayan allá, que si miran a Cristo por allá, no vayan allá. Y Él lo llama esto dolores de parto. Y aquí las mujeres me podrán comprobar esto. Los dolores de parto, hermanos, son dolores que vienen y luego se van, ¿sí? Vienen y luego se van. Y alguien de la reunión de inglés hoy me daba un detalle más que me gustó. No solo vienen y se van, sino que cada vez que regresan vienen con un mayor dolor. ¿Es cierto eso, mujeres? Sí. ¿Y cómo pega eso con lo que la palabra dice? Porque Él dice: habrán terremotos, habrán guerras y rumores de guerra. Tranquilos, dice. Ese no es el fin. Ese solo es el inicio. Pero esos dolores de parto van incrementando. Y a medida que tú vas estudiando el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver, y va a ser un tiempo precioso como iglesia, vas a ir viendo cómo eso va incrementando. Pero luego el Señor nos da unas pautas acá, y quiero que leamos en Mateo 24, 21, Mateo 24, 21, y aquí empieza ya, estaba hablando de la tribulación, pero ahora empieza a hablar de la gran tribulación, un tiempo mayor. Y mire cómo lo describe como, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ese es un indicativo. Cualquiera sea la tribulación, no va a haber ninguna otra como esa. Amén. Y mire lo que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación. Si no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿A qué se refiere que nadie sería salvo si la iglesia fue raptada antes de la tribulación? Aquellos que defienden la postura del rapto indican que estos salvos aquí no es la iglesia, sino que es Israel. Amén. Y mirábamos la semana pasada que la palabra no lo llama, dice sería salvo más por causa de los escogidos. De los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos en la palabra?
Nos llama a la iglesia a los escogidos. Les di más, creo que alrededor de unos 10 versículos donde claramente Pablo y Pedro y Juan definen a la iglesia como la escogida del Señor. No solo eso, no solo la define como la escogida, también dice que ya no hay gentil o judío, sino ahora la iglesia santa del Señor. Y que ya no hay grupos, sino uno solo. Y que la barrera que dividía a ambos grupos fue destruida en la cruz. Y para que tengas más estructura bíblica, te invito a que mires el video de la semana pasada. Pero ahí nos quedamos. Esta palabra dice: más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué escogidos estaba hablando? A causa de su iglesia. Y mire lo que dice después. Entonces, si alguno os dijere: mirar, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de la manera que engañarán, si fuera posible, aún a los... ¿Cuáles escogidos? La iglesia. Yo les he dicho antes, así que os digo, si os dijeran: mirad, este está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y mire esto, con esto concluimos la semana pasada. E inmediatamente después, ¿cuándo? Inmediatamente, unos días después, unos años después, unas décadas después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mire qué poderoso. Y entonces aparecerá nuestro Señor y Salvador, que alguien me acusó de que nosotros no creíamos en la venida del Señor. No sé cómo pueden decir eso. El día que yo les predique eso, salgan corriendo a esta iglesia, no vuelvan nunca más. Y busquen un lugar sano, amén. Claro que creemos en la segunda venida del Señor. Pero dice: mira, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cuándo? Después. Mira el siguiente versículo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué ser qué, pastor? Porque... y los enviará, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus... ¿Quiénes son los escogidos? Su pueblo. Amén. ¿Cuándo? Inmediatamente después. Entonces, hoy quiero empezar con uno de los versículos más famosos para defender la teoría del rapto. Amén. Es Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y quiero hoy darte una serie de argumentos. No vamos a poder terminarlos hoy, tenemos más de 20, pero te quiero dar alrededor de 4 o 5 hoy, ¿verdad? Para empezar a descascarar de dónde viene esta teoría y por qué se hizo tan famosa. Amén. En los años 1800 esta teoría del rapto no existía allá en la iglesia primitiva. Les contaba hoy en la iglesia de inglés que me gusta algo de nuestro hermano Joe. El hermano Joe es un apasionado por leer lo que la iglesia primitiva hacía. Amén. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, obviamente hablamos de los discípulos, pero también de los discípulos de los discípulos. Y la razón por la cual él es apasionado, y estoy totalmente de acuerdo del por qué debe ser apasionado, es porque ellos la tenían fresca. Ellos la recibieron de Jesús, y los discípulos de los discípulos lo recibieron de los discípulos que estuvieron con Jesús. Y ustedes saben que aún hoy, con toda la tecnología y toda la historia y todos los métodos de llevar historia, todo se cambia a través de las décadas. No digamos hace 2000 años que no existía el internet, no existían los periódicos, no existía todos los medios de comunicación que tenemos. Se ha venido transgiversando a través de los años. Entonces siempre nos vamos a la escritura de lo que hacía la iglesia primitiva. Y por 1800 años esta doctrina del rapto no existía. La doctrina que se predicaba era la doctrina de que vendrá tiempos de tribulación, pero que Dios estará con su iglesia y que seremos arrebatados con Él cuando Él viniera. Amén. Y entonces dice esta palabra, la razón por la cual esto es importante, hermano, porque como iglesia debemos de estar atentos, dice la palabra, a ser sobrios con respecto a este tiempo. Pero si los que nos enseñan es que Dios nunca permitiría que estas cosas malas estén acá, Él nos ama. Sí, Él nos ama, hermano, pero recuerden lo que Él nos dice: tengan temor no del que mata el cuerpo, tengan temor del que puede matar el alma. Uno de los hermanos dijo en el testimonio, dijo: me cambió el alma.
Amén. Dios es lo que el poder que Él tiene. Puede ser prosperado, puede ser bendecido, puede que te dé una enfermedad. Hermano, que te dé una enfermedad no significa que Dios ya no está contigo. Hermano, nosotros vivimos de una escuela donde si tú no eras próspero es que Dios te había maldecido económicamente. Entonces Pedro y Pablo eran unos grandes malditos porque pasaron muchas penurias. Amén. No, hay tiempos donde Dios nos bendice, gloria a Dios por esos tiempos, pero también hay tiempos de prueba. Si José el soñador pasó por 7 años de bendición y luego 7 años donde no hubo bendición, pero le dio sabiduría para guiarse a través de esos 7 años. Daniel pasó por 3 años como esclavo de Nabucodonosor, comiendo solo vegetales y verduras y sin poder comer a causa de que él estaba determinado. Pero una vez que salió de ese tiempo, Dios lo bendijo. Hay siempre tiempos de bendición y hay tiempos donde las cosas no salen bien. En ambos aprenderemos a adorar al Señor. Amén. Y entonces mire lo que dice, como iglesia debemos de estar alerta y puesta nuestra mirada en Él, no en lo que viene acá. Si las cosas se ponen feas, nuestra mirada en Él. Amén. Entonces, mire lo que dice Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. He ahí la palabra arrebatados. Amén. Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y termina con esta linda palabra, por tanto, alentados los unos a los otros con esto. Alentados que Él viene. Y yo tomo un minuto de esta prédica para alentarte, hermano. Viene el Señor, estaremos con Él para siempre. Aquellos que hayamos permanecido, aquellos que hayamos creído, aquellos que hayamos seguido. Amén. Pero regresemos al versículo anterior de esta palabra arrebatados. Esa palabra en el griego viene de una palabra en el griego original que fue escrita en el Nuevo Testamento, viene de la palabra harpazo. Y en el latín, y por la razón por la que digo latín, es que allá por la época media el latín era como el inglés, era la lengua más usada de los intelectuales de la iglesia de Europa, de los sacerdotes de la iglesia que en aquel entonces era la iglesia católica, la iglesia que gobernaba en aquel momento. Y de ahí traducen la palabra harpazo a esta palabra que se llama rapiemur. Y de ahí sale la palabra rapto, ser arrebatados, significa, la palabra dice que significa arrebatar, tomar por la fuerza, llevar repentinamente. ¿Creo yo que Dios va a arrebatarnos? Sí. Amén. Lo que estamos discutiendo es antes o después. Amén. Mírenme bien cerca ahí en la cámara, por favor. No estoy creyendo que Dios no viene. Cristo viene, vivo para eso. He dejado toda mi vida para predicar que Cristo viene. Amén. Pero creo que la iglesia debe estar firme, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hermano, vivimos en paz, pero es una paz así de superficial. Están desacrando nuestras familias, nuestros hijos, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Lo bueno ya no es bueno, lo bueno es malo. Y si tú le dices a lo malo que es malo, amén, te vuelves malo igual que ellos, amén. Y no puedes decir nada. Y la iglesia, mire hermano, la iglesia se ha callado. Somos buenos acá levantamos las manos, pero allá la iglesia, el mundo ha venido agarrando y agarrando y agarrando. Nos están matando nuestras comidas, nos están matando nuestros hijos, nos están matando en la educación. Hablábamos en la mañana, hermano, ¿cuántos casos ustedes conocen? Yo conozco muchos niños así de la edad de sus hijos, 18 años, donde usted les ha predicado Cristo, les ha enseñado Cristo, les ha traído la Biblia todos los domingos, la viene a la iglesia y van a una clase de la universidad, a una clase de 45 minutos donde conocen a un intelectual que no cree en Dios y en 45 minutos le deshacen a sus hijos lo que por 18 años se estuvo construyendo. Los están matando. Lo que miramos, todas las películas, todo lo sensual, todo lo que es de relaciones, de matrimonio, lo que estos hombres se ha perdido el valor que es ser hombre en la casa. El ser hombre en la casa no es el macho. El ser hombre en la casa es el sabio, es el que obedece al Señor, es el que hace cabeza en su hogar, es el que enseña sobre sus hijos, es el que implementa la disciplina en su hogar, es la que se une con su esposa y su esposa lo sigue porque Dios está con él. Amén. Se ha perdido.
Hermano, si yo le dijera, la mayoría de las obras de pecado de hoy tienen un inicio, que se ha desmolarizado el valor del hombre en el hogar, el valor del hombre en la sociedad, el valor de la familia. Usted no, cuando lee las estadísticas de cuándo esto empezó, mira las estadísticas de divorcio y mira las estadísticas de pecado y empieza al mismo tiempo. Se han ido desvalorizando y desvalorizando. ¿Y sabes qué? Nos dicen, la mujer es igual al hombre. ¡No! ¡No! Ay, por eso el pastor, usted es un machista. No, hermano, ustedes tienen cosas que nosotros ni por cerca podemos hacer. Por ejemplo, dar a luz. ¡Qué privilegio, qué bendición! Hermano, hay cosas que mi esposa está con mis hijas las 24 horas. Yo estoy con mis hijas a veces 1 hora y me vuelvo loco. ¡Qué bendición, qué sabiduría! Poder gobernar su hogar, poder bendecir a mis hijas, poder ser esa viuda idónea. Yo a veces estoy como loco concentrado en algo y que mi esposa dice, no, amor, algo siento, yo extraño ahí, la ayuda idónea. Ustedes no son como el hombre no son como ustedes. Dios nos hizo diferentes y a cada uno les dio su don. Amén, pero no, ustedes son igual al hombre, no se dejen. Hermanos, nos están destruyendo. Yo creo personalmente, esta es mi opinión, aquí sí, no es teología, no es doctrina, no es Biblia. Yo tengo la tendencia, estoy como un 70% creyendo que ya vivimos la gran tribulación. Y te lo voy a explicar en otro momento, amén. Pero las estadísticas, dice ahí que no va a haber ningún tiempo como este. Usted suma todas las estadísticas de drogadicción, hermano, de sensualidad, de sexo, de imágenes, de aborciones, de los estudios, del antidios, de todo lo que... Súmelo todo por poquito. Estamos viviendo tiempos que nunca antes había vivido. Hermano, las enfermedades del cuerpo, no había. Vivimos en el tiempo de más apertura tecnológica que nunca. Deberíamos de ser la generación más sana, más limpia de todas las generaciones. Y somos la más enferma. Porque nos están matando. Hay una serie de cosas dando que son superficiales. Por eso dice que será como los días de Noé. La gente estará bebiendo y gozándose y en paz. Y repentinamente vendrá el Señor. Amén. Creo yo que el engaño es que estamos esperando la tercera guerra mundial. Estamos esperando lo nuclear para creer que es el último tiempo. Mientras que lo nuclear se está haciendo no de aquí para arriba, sino que de aquí para abajo. Pero esa es mi opinión. Puedo estar completamente equivocado. Amén. No lo tome como doctrina. Pero es alerta, nos están matando, Amén. Y dice, en este versículo de Tesalonicenses, que es el versículo más fuerte que usa la doctrina del rapto, habla muchas cosas muy lindas. Dice que Cristo viene, ¿sí? Dice que viene con voz de trompeta, también dice que viene con voz de arcángel, también dice que viene con voz de mando. También dice que descenderá del cielo. También dice que los muertos en Cristo resucitarán. Da un orden. Primero los muertos y luego los que estemos acá seremos arrebatados, forzados, agarrados violentamente, significa esa palabra. Y estaremos con Él para siempre. Todo eso que dice ahí lo creo literalmente. Ahora, no dice el versículo antes de la tribulación. Tampoco dice después de la tribulación. Amén. Entonces quiero darte esto. Mateo 24 sí nos dice, viene un tiempo de gran tribulación y a causa de los escogidos acortar esos tiempos. Ahora quiero que mires algo y voy a ir rápido por tiempo, pero quiero que mires los detalles. Hay 12 paralelos entre Tesalonicenses que no nos dice el tiempo. Amén. Nos dice cómo y nos dice qué pasará, pero no nos dice cuándo. Mateo 24 sí nos da la indicación. Miren las similitudes entre ellas. Número 1, dice que ambos hablan de que viene Cristo. Es obvio, ¿verdad? Mateo 24 siempre va a estar a la izquierda el Mateo, siempre a la derecha el Tesalonicenses. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Amén. Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta descenderá del cielo. Ambos hablan que vendrán acompañados que vendrán del cielo, perdón. Miren, la palabra cielo. ¿Vendrá de dónde? Del cielo. Tesalonicenses dice, ¿de dónde? Descenderá del cielo. Ambos hablan que vendrá como trompeta de Dios. Mateo 24 dice, con gran voz de trompeta. Tesalonicenses habla y con trompeta de
Dios. Amén. Ambos dicen que vendrá a arrebatar a su iglesia. En Mateo 24 lo dice, juntarán a sus escogidos. En Tesalonicenses dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ambos hablan de que el tiempo nadie lo sabe. Dice en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Perdón, esta no es. Aquí está. Nadie sabe la hora, dice. Nadie sabe la hora. Lo declara ambos eventos que será como ladrón en la noche. ¿Sí? Por cierto, quiero hacer un pausa aquí. Si el rapto es verdad, y luego vienen 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación, el anticristo se presenta y luego viene Cristo, ¿sí? Pero la palabra dice que nadie sabe la hora ni el día. ¿Sí? Pero si Él lo rapta, ya sabemos la hora y el día, 7 años después. Entonces, ¿cómo es que no saben la hora y el día? ¿Te voy a explicar? Pero bueno, ese argumento por al lado. Pero ni el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Tesalonicenses dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. Dice que los impíos no se van a dar cuenta. Mire lo que dice, los impíos, los que no creen. Esta es la misma anterior. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Aquí está hablando de Noé, en Mateo 24. Está dando la referencia, el paralelo entre lo que pasó con Noé y cómo vendrá el Hijo del Hombre. Dice que no entendieron. Y Tesalonicenses lo dice así, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero manda a la iglesia, la manda a estar alerta, a estar lista. Mire lo que dice. Algo está mal aquí con mi presentación. Mateo 24:4. Si me lee alguien Mateo 24:4, por favor. O creo que aquí lo tengo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En Tesalonicenses dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda como al ladrón. Al impío lo va a sorprender. Pero la iglesia, hermanos, será como las vírgenes que estarán listas con su aceite y cuando venga el novio, aunque tardare y pareciera que ha tardado, algunos se han cansado de esperar, se han cansado de creer, se han cansado de adorar, pero dice la palabra, no te canses, aunque tardare, ciertamente la promesa vendrá, amén. Y dice, mire, no, aunque tardare, la iglesia estará lista, aquella que persevera hasta el fin. Amén. Mire lo que dice acá. Otra nos manda, hermanos, dice que lo describe como dolores de parto en ambos versículos. Mateo 24:8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores de parto. Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a las mujeres encintas y no escaparán. Amén. Y nos llama que estemos sobrios. Dicen Tesalonicenses, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Amén. 12 similitudes entre Tesalonicenses y Mateo 24. Mi pregunta hacia la iglesia es, ¿está hablando del mismo evento o está hablando de 2 eventos diferentes? La escritura, la doctrina del prerapto lo describe que la venida de Cristo tiene 2 partes. La parte A, que es cuando rapta a la iglesia, y luego una parte B, que es cuando viene a juzgar. Suena bien, suena lindo, pero no dice eso la palabra. Amén. La palabra habla de una venida. Seremos arrebatados en los cielos, en las nubes, con trompeta, con los ángeles, con voz de mando. Nos manda a estar alertas, sobrios, no durmiendo, no durmiendo, sino despiertos. Nos manda que serán como dolores de parto. Nos dice en ambas que los impíos no obran de la nada, repentinamente. Pero que la iglesia estará lista, presta para seguir a su rey. Amén. ¿Cuál es este evento? Este evento es el mismo. Es el evento que Mateo 24 lo describe justo inmediatamente después de la tribulación. Vendrá y arrebatará a su iglesia.
Hermanos, es tiempo de estar fuertes. Otro segundo versículo, hermano, que es muy fuerte, usado por aquellos que defienden el rapto, es 1 Corintios 15:51. Amén, ¿están conmigo? Y mire lo que dice 15:51, un lindo versículo, precioso. Dice, he aquí os digo un misterio. Qué lindo, era un misterio para ellos, pero por el poder de la palabra ha sido revelado para nosotros. Amén. Y dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Cuándo, Pablo? En un momento, igual que lo dice Mateo, lo dice repentinamente, como un rayo, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al final de la trompeta. ¿Cuándo? Al final de la trompeta. Va de la mano con Tesalonicenses. Dice que con voz de trompeta. Mateo 24 dice con voz de trompeta, ¿sí? Pero en esta agrega un detalle bien importante. A la final trompeta. ¿Ok? Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, hermano, ¿qué trompeta es esta? Cuando usted estudia Apocalipsis, que lo vamos a hacer juntos como iglesia, van a haber 21 eventos, 7 sellos. ¿Se han escuchado el caballo amarillo, el caballo blanco? ¿Lo han escuchado eso? Son los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira, ¿sí? Y en la séptima trompeta es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y se los tengo acá para que lo miremos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Anuncian la venida de Él. ¿En qué trompeta? En la séptima. ¿Qué pasa en la primera? Tribulación. En la segunda, tribulación. En la tercera, tribulación. Léalo en su casa. Desde el capítulo 8, 9, 10 y termina en el 11. Cuarta, quinta, sexta. A la quinta le llama los 3 ay. Dice que ay de aquellos que estén en la tierra en ese momento. Quinta trompeta, sexta trompeta, séptima trompeta. ¿En qué trompeta viene? A la final trompeta. Cuando le preguntamos esto a aquellos que defienden la postura del rapto, esta es su respuesta, literalmente esta es su respuesta. No me estoy burlando, yo amo a la iglesia, los amo a ellos. Yo no creo que ellos sean malos, creo que la doctrina es mala, pero ellos no, la iglesia es bella, preciosa, amén. Pero es importante alertar a la iglesia de estos tiempos. Dicen, hay muchas finales trompetas. Esa es su respuesta. Ponle en Google si no me cree. La que Pablo dijo, esa es una final trompeta. La que habla Apocalipsis es otra final trompeta. Amén. Con esa lógica, hermano, yo le puedo decir que hay más de 2 géneros y le puedo decir que hay 600 venidas de Cristo. Amén. Con esa lógica. Creo que Pablo no sería guiado por el Espíritu Santo a escribir algo tan específico como la final trompeta para referirse a una diferentes o múltiples finales trompeta. ¿Qué final trompeta es esta? La que el séptimo ángel toca en la final trompeta. Y lo vemos, esta es la venida de Cristo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y mire lo que dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir. Quiero decirte algo bien interesante acá, pero interesantísimo. Esta es la Reina Valera 1960, que no es la más perfecta, pero es la menos imperfecta. Hay muchas versiones bíblicas que realmente le agregan al texto, ¿sí? Y la Reina Valera es de las pocas que traduce la palabra por palabra. Las nuevas versiones, por ejemplo, la NLT o la NBI, son bonitas, son fáciles de entender. Yo entiendo por qué algunos la leen, pero le agregan, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, la Biblia no ocupa ayuda. La Biblia no ocupa ayuda. Y no son traducidas palabra por palabra. Son traducidas frases o párrafos o capítulos por capítulo, dependiendo de cuál. Amén. Y si el propósito es que la iglesia pueda entender mejor, porque yo entiendo que la Reina Valera tiene un lenguaje un poco dificultoso, y si a usted le gusta la NLT o NBI o alguna de las modernas, está bien, pero siempre léala comparándola con la Reina Valera, ¿sí? Para que no sea engañado nunca. Yo he encontrado muchos errores, le agregan, hermano, le agregan, y yo soy un creyente que la Biblia no ocupa nada. Yo imagino está ayudándole al Señor,
Qué lindo, ¿verdad? El Señor Todopoderoso necesita la ayuda de su traducción para que la gente pueda entender su evangelio. No es así. La Reina 1960 está basado en una versión de la Biblia antigua, y ellos mismos reconocen en la nueva versión, en la 2015, me parece que la nueva versión ya no dicen el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque descubrieron que no está en el original. En el original solo está el que es y el que eres. Y no sé si ustedes les gusta la historia de la Biblia, cómo la Biblia fue escrita, descubierta, pero hace menos de 100 años descubrieron, en inglés se llama The Red Sea Scrolls. ¿Cómo se dice en español? Los rollos del mar muerto son una evidencia física de la escritura de la Biblia, pero es más vieja que la que usaban antes. Y en ella claramente describe el que es y el que eras, y no dice el que ha de venir. ¿Por qué? Porque Él vino en la séptima trompeta, el ángel ya no tiene que decir el que ha de venir, ya está aquí sobre la tierra. Así que si ustedes van a su Biblia, Reina Valera 2015, que es la más nueva, creo yo, ellos hacen la corrección y explican, lo que yo le acabo de explicar, lo explican abajo, para que no crean que es que yo me lo estoy inventando o algo así, ¿verdad? Nunca haría yo. Es más, yo pensé en quitarla y yo dije, no, la Biblia no ocupa mi ayuda. La voy a enseñar así como lo dice y voy a explicar por qué la nueva no lo dice. Amén. Así que yo los quiero respetar en todo sentido. Amén. Hoy me acusaron de ser ¿cómo es que me dijeron? Bueno, hereje siempre un deshonesto intelectual. Así me dijeron, sí. Está bonito el insulto, amén. Un poco fino el insulto, amén. Pero trato, yo tengo muchos errores, amén. De verdad, mi esposa les puede decir. Les puede enumerar mis errores, pero amo al Señor y anhelo que su iglesia esté alerta y lista. Amén. Así que si encuentran un error, díganmelo, por favor, con todo gusto. Yo acepto mis errores y lo estudiamos juntos. Y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mire qué lindo como lo dice. Y si se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuál tiempo es ese? En la séptima trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? La última trompeta. ¿Estamos bien? Y miren lo que dice, vamos a terminar por hoy, pero quiero terminar con esto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Hay otro versículo que usan, hermano, que es muy fuerte para ellos. Y es un versículo bello. Tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, está en Tesalonicenses 5:9. Miren lo que dice. Esto lo usan los del rapto para decir la iglesia no fue llamada a la tribulación. ¿Sí? Y miren lo que dice, porque no nos ha puesto Dios diga conmigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que Él no nos ha llamado para ira, hermano, no es tribulación. Amén. La ira de Dios la describe Romanos, dice que ha estado desde el inicio del mundo para todos aquellos que niegan seguir a Dios, para el injusto, para el impío, ¿sí? Y en Apocalipsis describe la ira de Dios, en el capítulo 15, cuando empiezan las copas de la ira, así se llaman, las copas de la ira, en el capítulo 15, versículo 1, la describe como las finales, la final ira de Dios. ¿Sí? La postrera es la palabra exacta que usa, las copas postreras. Amén. ¿Nos llamó el Señor para ese tiempo? No. En Apocalipsis 14 lo describe que vendrá sobre aquellos que viene el ángel y aparta a los santos y aparta al impío, y dice que será derramado su copa sobre la copa de la ira y vendrá destrucción repentina y luego fuego eterno. A mi amigo aquí le gusta describir a esa ira como ese juicio de Dios final, ¿sí? Sobre la tierra y luego seguido por la eternidad en el infierno. ¿Está la iglesia llamada a la ira? No, pero la ira no es tribulación. Usar este versículo para decir que no estamos llamados a la tribulación no pega, porque no está hablando de eso, está hablando de
ira. Es más, la palabra nos dice al contrario, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Sí, la Biblia nos llama, nos manda, nos prepara a vivir, a que vendrán tiempos duros. ¿Esto va a explicar? Les doy la última y nos vamos. Amén. Miren la última. Hay otro versículo que ellos usan que es fuerte. Les voy a dar uno más antes de dar este último. Pero se cree que viene el rapto, 7 años. Y esos 7 años porque la iglesia ya no está. ¿Sí? Entonces la iglesia no está, el Espíritu Santo ya no está. Dicen lo del rapto. Tiene sentido, ¿verdad? Si la iglesia no está, el Espíritu Santo ya no está. Hay 2 problemas con eso. Número 1. Si los elegidos de Mateo 24 es Israel y Dios los está salvando, pero el Espíritu Santo ya no está. Y dice la palabra que nadie puede llamar a ese Señor, Señor, si no es por medio de su Espíritu. Si el Espíritu Santo ya no está, ¿quién está salvando a Israel? Número 1. Número 2, que la venida del anticristo viene porque la iglesia ya no está. También tiene sentido, suena bonito, buen argumento. El problema es que la Biblia no lo dice así. Ese es todo mi problema. Suena lindo, yo me quiero ir en el rato también. ¿Quién quiere ir a la tribulación? Nadie. Yo ya me quiero morir. Quiero ver a Cristo. No tengo problemas suicidas, es que estoy enamorado del Señor. Amén. Sí, es que una vez una hermana me dijo, pastor, voy a estar orando por usted. ¿Por qué? No, es que usted dijo que ahora quiere morir. Sí, hermana, me quiero morir porque quiero ver a Cristo. Amén. Pero por mientras, como lo dijo Pablo, si muero, es ganancia. Pero si no, aquí sigo predicando a mi Señor. Amén. Y tengo a mi esposa, a mis 2 hijas, que soy muy feliz con ellos. Pero el anticristo dice que va a venir porque ya la iglesia no está. Y se va a sentar y va a gobernar. Y eso va a dar a los eventos del rapto. Suena muy bonito, suena excelente, suena bíblico, suena razonable. Pero miren lo que dice Tesalonicenses. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesús, esto es en 2 Tesalonicenses, versículo 2. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. ¿De qué está hablando Pablo? Respecto a y nuestra reunión con Él. Por aquellos que dicen que está hablando de Israel. No está hablando de Israel, está diciendo no es nosotros. Le está escribiendo a una Biblia, a una iglesia que se llama Tesalónica. No era una iglesia judía, era una iglesia de gentiles. ¿Sí? Y le dice, con respecto a la venida de Cristo, os rogamos, dice, mire lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Ya desde entonces había problemas. Y la palabra nos dice lo mismo, que nadie nos engañe. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nosotros. En otras palabras, que nadie, aunque venga una carta que diga que la firmó Pablo, aunque venga el pastor más conocido de Honduras, de Estados Unidos, aunque venga el que a usted le gusta, que predica bien bonito. Amén. Que nadie, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. 2 cosas, apostasía, ya vamos a hablar de ella, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Viene cuándo? Después, no antes de esta figura anticrística. Lo dice ahí. Y luego dice la apostasía. ¿Por qué la apostasía eso es importante? Hermano Rafael, bendiciones. Tuvo de cumpleaños, hermano. No. 9 de octubre, para que todos sepan. Apostasía. Apostasía significa la intencional, renunciar a su fe intencionalmente. Apostasía es literalmente alguien que diga, yo era cristiano, pero ya no soy cristiano. Renunciar a tu fe. Y dice que esto no va a suceder, la venida de Cristo no viene hasta que
Esto es bien importante. Esta es mi opinión, no es doctrina, mi opinión. ¿Estamos claros? Creo que esta doctrina del rapto es un fundamento, es como una columna para la apostasía. ¿Qué quiero decir? Si hoy, hermanos, escuchamos múltiples veces, sé que ustedes lo han escuchado este argumento que dicen, yo no puedo creer en un Dios que permite todo esto malo que sucede en el mundo. ¿Han escuchado eso? Hermanos, nuestros jóvenes, yo hablo con jóvenes a cada rato y todos están volviéndose ateos. Y el argumento número uno, yo no puedo creer en un Dios que permite todo lo malo. Amén. Cuando, hermano, hay tanto que decir de eso. Para empezar, el Señor, hermano, nos da una decisión. Nos da el libre albedrío de decidir. Si decidimos por Él, Él viene su Espíritu en nosotros y nos enseña a hacer el bien. Y si no lo hacemos por Él, entonces nos volvemos hacia el mal. Y nuestra carne y la naturaleza pecaminosa gobiernan. Todo lo malo que viene no es que Dios lo hizo, es que es el rechazo del mundo de Dios. O sea, la razón por la cual tú no crees en Dios es la razón por la cual pasan todas las cosas. Y si dicen eso, que estos jóvenes hoy viven como reyes, imagínense lo que van a decir cuando empiecen a suceder todas esas cosas. Y muchos que se le ha enseñado, no, Dios te ama, todo te va a ir bien, brother. Eso es una mentira. Dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo ya vencí el mundo. No temas al que mata el cuerpo. En otras palabras, te van a matar el cuerpo. A los discípulos los matarán a causa mía, te odiarán a causa mía esta semana. Yo no uso el púlpito para hablar de política, así que no me malinterpreten lo que voy a decir, pero un hombre que tiene una tendencia por un partido de política, pero al mismo tiempo toda su cultura es porque amaba a Dios y predicaba a Cristo, lo mataron. Lo mataron porque no cree en la aborción. Lo mataron porque no cree en la transexualidad. Lo mataron porque no cree en todas esas figuras sensuales que hay hoy. Lo mataron porque defendía eso y lo defendía públicamente. Se iba a la universidad y predicaba de Cristo. Lo mataron. Hermano, qué privilegio tiene ese hombre. Está en los cielos hoy. Y que Dios se apare de sus hijas y su esposa. No me estoy alegrando, pero hermano, ese es un mártir moderno. Lo mataron por creer a Cristo. Se iba a las universidades y en las universidades, hermano, lo que él hacía es prove me wrong. ¿Cómo se dice eso en español? Pruébame que estoy equivocado. Y él permitía que toda persona se acercara a él y le dijera el argumento que ellos creían versus el que él creía. Y se dedicaba a tratar de convencer a la gente. Amén. Y en uno de esos eventos se lo volaron. La iglesia va a ser perseguida. Amén. Y creo que cuando venga este tiempo, eso va a dar el fundamento. Nunca vino el Señor que te amaba, que nunca iba a permitir que algo malo te sucediera, que Él te prospera y prospera todo lo que tú tienes. Y cuando empiecen a ver estos tiempos, todos aquellos que han estado esperando al Señor y que no se les ha alertado que va a venir tribulación, que van a venir tiempos difíciles, que nuestra mirada no está en lo que sucede en esta carne, van a empezar a decir, ese Dios que yo creí, ciertamente no existe. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Amén. Pero es grave. Ahora mire esto. Si yo estoy equivocado allá en los cielos, usted va a decir, pastor, se equivocó, ¿sí? Y no pasa nada. ¿Qué pasa? Me llaman hereje, me llaman deshonesto intelectual, me llaman neófito. ¿Cómo me dijeron hoy? No me acuerdo. Como que no sé la palabra, ¿sí? De todo me llamaron. Y nadie dice, no, en tal segundo usted dijo esto, usted lo está malinterpretando. No, solo se enojan porque escuchan algo contrario a lo que ellos siempre han creído. ¿Es esto? Nadie ha venido a decir, pastor, ¿puedo hablar con usted? Tal versículo usted lo dice así, pero no es así, por eso se está equivocando. No dice eso. ¿Sí? Pero dice que en estos tiempos, hermano, si yo estoy equivocado, no pasa nada.
Pero si ellos están equivocados, 90% de la iglesia espera esta doctrina. ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin? No sé. Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No sé, no lo sé. Amén, no lo sé. ¿Hasta cuándo viene? Después de que venga el anticristo. Amén. ¿Tengo chance para una más? Tengo 5 minutos. Si me vienen 7 personas aquí al frente para poder explicar esto, 7 personas. Ya mi amigo yo ya sabe que él es el último, ¿verdad? ¿Sí? 5 personas. Este es un argumento que usan mucho, quiero explicarlo. El más guapo. Ah, ¿cómo es que dicen ustedes, hermano? ¿Pero cómo se llama el grupo? Los legendarios. Y mire esto, hermano. Hay 7 iglesias en el Apocalipsis. En el primer capítulo, Jesucristo se revela a Juan, le dice escribe. Y en el capítulo 2 y 3 le describe 7 cartas a 7 iglesias. De las 7 iglesias, hermano, a la primera le dice todo lo bueno que está haciendo. Y luego le dice todo lo malo que está haciendo. ¿Sí? Vaya para allá, hermano. Corríjase. A la segunda iglesia, no lo estoy diciendo en el orden en el que está Apocalipsis, pero son 7 iglesias. A 4 de ellas, a la segunda le dice también todo lo bueno. Tengo estas cosas lindas, qué bueno has hecho esto, pero tengo esto contra ti. Y le dice, vaya, corríjase, hermano. Amén. Y luego a la tercera lo mismo. Tengo todas estas cosas buenas. A la tercera, y luego le dice, pero tengo esto contra ti. Y le dice, vaya, corríjase, hermano. Amén. ¿Cuántas llevo? 4. 4. La cuarta, por un poquito se salvó, hermano. Igual, todo lo bueno que usted está haciendo y luego le dice, pero tengo esto contra ti. Amén. Y lo manda a corregirse. Y luego, hermano, el pobre Logan, pobrecito Logan. Hay una quinta iglesia, pero no te representa a ti, hijo, ¿viste? Pero hay una quinta iglesia, hermano, que no le dijo nada bueno. Solo le dijo todo lo malo. No le dijo nada bueno. Es la Odisea, la última iglesia, ¿sí? Y le dijo, hermano, esta iglesia va mal, pero no lo hagan, amén, en el nombre de Jesús. Pero luego quedan 2 iglesias. Una es la iglesia de Esmirna, que es realmente la segunda iglesia cronológicamente, la segunda iglesia. En la Esmirna no le dice nada malo, solo le dice cosas bellas. Y luego la de Filadelfia, la de mi salmist. Y también solo le dice, eres hermoso, nadie como tú, eres lo mejor que hay. Amén. ¿Sí? Mira esto. A la iglesia de Esmirna, aquí están las 7 iglesias por si quiere tomar nota dónde están cada una de ellas. Amén. Pero a la iglesia de Esmirna le dice, a la de Filadelfia, la de la derecha, Apocalipsis 3:10. A ella le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Amén. Sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vienen los que defienden la pretribulación y dicen, ya ve, pastor, ahí dice que nos va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Amén. Y eso se lo dice a la pobre iglesia, al pobre Salmis. Viene, te sos tan perfecto, le dice, que te guardaré de la hora porque me has obedecido. ¿Sí? Pero a la otra iglesia que también no tenía nada malo, el pobre hermano Seth. Miren lo que le dice en Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y quiero recordarte eso, hermano. No te dejes engañar por los engaños de las riquezas de este mundo, hermano. Sos rico porque tenemos a Jesucristo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. A una iglesia le dice, sos tan obediente que te voy a guardar de la tribulación. A la otra iglesia le dice, sos tan obediente que te entrego a Satanás. Amén. Siéntese ahí. ¿Por qué les digo esto? Muchos usan el Apocalipsis 3:10 a la derecha para decir, ya ves, está guardando a la iglesia. Pero quiero decirte 2 cosas. Una, esa promesa va para el tiempo donde la iglesia de Filadelfia estaba viviendo. Iba a venir una prueba sobre todo el mundo y Dios promete no sacarla a la iglesia, promete guardar
a la iglesia. Ya vamos a ver eso. ¿Y por qué digo que solo es a esa iglesia? Por el contexto. En la otra iglesia que también se portó bien, la manda a decir que va a haber tribulación. Y le dice, sé fiel hasta la... ¿Qué le está tratando de decir? Probablemente te maten, pero seré fiel y te daré la corona de la vida. Cada iglesia se le da una serie de instrucciones particulares a esa iglesia. Entonces la Apocalipsis 3:10 no es la iglesia de la gran tribulación, era la iglesia de Filadelfia. Amén. Pero digamos que sí es la iglesia de la gran tribulación, que no lo es, pero digamos que sí. No dice que nos sacará, dice que nos guardará. ¿Qué quiere decir eso? Mire lo que dice en el griego, esa palabra significa tereo, que significa guardar, preservar, proteger o mantener salvo. Esa misma palabra es usada en Juan, mire, la misma palabra en Juan 17:15. Y mire lo que dice en Juan 17:15, la misma palabra. Dice, te ruego que los quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misma palabra guardes, tereos, es la misma palabra usada en el Apocalipsis 3:10. Así que Él no está hablando que nos va a raptar del rapto, de la tribulación, que nos va a guardar. Y eso sí es verdad. Él guardará a su iglesia. La mantiene santa y virgen hasta el final de los días. Pongámonos de pie. Amén. Vamos a seguir la otra semana. Creo que aquí solo vimos 5. Hay más. Hay más. Y la deseo, hermanos, el deseo es enseñarte, pero más que eso, hermanos, quitar tu mirada de lo que sucede en las cosas de este mundo. Poner tu mirada en el Señor, prepararte para que si vienen tiempos, si no vienen tiempos de tribulación, gloria a Dios. Amén. Pero si vienen tiempos de tribulación, que tú perseveres, que te mantengas sobrio. Amén. También es necesario, te estamos dando todo esto para que, y creo que me estoy tomando el tiempo para enseñártelo poquito por poquito, para que tú misma puedas digerirlo, creerlo, enseñarlo a tu familia y poder defender esta postura. ¿Sí? Cuando nosotros enseñamos estos versículos, nos acusan de herejes, pero son los versículos que habla la Biblia. Amén. Entonces necesitamos, dice la palabra, meditar en la palabra de día y de noche. Así que yo quiero bendecirlos hoy. Padre, gracias, Señor. Tu palabra dice en Apocalipsis 1 que el que leyera este libro será bendecido, dice. Así dice. Y hoy no leímos el libro, pero estamos haciendo referencia a esos tiempos y vamos a leer ese libro. Y Padre, queremos agarrar por esa promesa, la queremos agarrar por verdad, Señor. Que tú edificas a tu iglesia, Señor. La preparas para lo que viene. Padre, que tú la sigues bendiciendo y guardando, Dios, sí. Que te siga bendiciendo y prosperando, que te bendiga, que cuide tu familia, que cuide tu salud. Todo eso yo lo deseo. Pero hermanos, lo vamos a adorar si todo eso sucede. Pero también lo vamos a adorar si todo eso no sucede. Una iglesia que tiene su mirada no en las riquezas de este mundo, no es si salió el negocio, no es si salió la visa, no es si salió el proyecto, no es si te dieron el trabajo que deseabas o tienes la casa que deseabas, hermano. Una iglesia que ha centrado su mirada en Cristo, Señor. Y Padre, te pedimos que tú dices, tu palabra dice que tú, Pablo lo dice así, que nos ha despojado a nuestro esposo y nos ha hecho puros y santos. Padre, yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Puros y santos. Gracias, Padre, por esta iglesia. No solo esta, Señor, sino toda la iglesia que tú estás preparando hoy. Gracias por estos varones, Dios, y bendecimos ese proyecto de la montaña, Dios. Padre, que podamos acompañarles, Señor, que sigas levantando una generación de hombres, Dios. Hombres que se levantan a su rol, que dice la Biblia, Señor. Hombres que corren detrás de ti. Yo los bendigo, bendigo su trabajo, bendigo sus familias, los bendigo en el nombre de Jesús y proclamo esta palabra que Él nos guardará, nos protegerá de ese tiempo que venga el que venga, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Permítenos regresar a nuestros hogares con gozo, con alegría, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Dios me las bendiga.